SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. La encuesta de 40dB que publicamos esta noche en la serie El País confirma que el PP ha ganado 2 escaños tras el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, y veremos qué sucede en los próximos días. El debate ha cambiado los ritmos de la campaña y para analizarlo tenemos esta noche en la mesa a 3 de los principales periodistas políticos de nuestro país. Esther Palomera, El Diario.es, buenas noches. Muy buenas noches, Aimar. Fernando Garea, El Español, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Carlos Cué, El País, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a entrar ahora en detalle en cómo el debate ha obligado a recomponer mensajes y expectativas. A las 10:30, 9:30 en Canarias, viene ahora 25 el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, y vamos a analizar también esta noche cómo la indecencia del que te vote chapote, usado como eslogan político, está provocando incluso división entre las propias víctimas de ETA, que hoy se han pronunciado enfrentadas sobre si es legítimo o no usar el nombre de un terrorista como grito político contra el gobierno. Ahora vamos con todo eso, pero antes la información, el día en 2 minutos, Isabel Villar. Día en que el Consejo de Ministros ha aprobado una oferta pública de empleo récord, son casi 40.000 plazas, un 15,8% más que la del año pasado. La cifra récord se establece por la necesidad objetiva de fortalecer unas plantillas que se debilitaron por años de recorte y por tasas de reposición cero que se aplicaban en los gobiernos anteriores. Es María Jesús Montero, ministra de Hacienda, que se ha comprometido a que todas las convocatorias estén publicadas antes de que termine este año. Y sin calendario sale Zelensky de la cumbre de la OTAN en Lituania. El presidente ucraniano quería unos plazos para la entrada de su país en la alianza, pero Jens Stoltenberg ha confirmado que invitarán a Ucrania a ser miembro cuando las condiciones lo permitan. Lenguaje ambiguo porque los aliados tienen claro que no habrá adhesión mientras dure la guerra. Aquí en España, la Guardia Civil investiga qué hay detrás del cadáver de un niño pequeño de unos 2 años que ha aparecido desmembrado en una playa de Roda de Bará, en Tarragona. El alcalde cree que es un niño que iba en una patera o en alguna embarcación similar para intentar llegar a España y cayó al mar. Era un cadáver que llevaba mucho tiempo ya en el mar y por el tipo de vestimenta de mucho abrigo no era el tipo de vestimenta que podría llevar un bañista que se hubiera ahogado en una playa o que hubiera caído desde una embarcación de recreo. Y en Madrid hoy hemos conocido un nuevo caso de violencia de género, un hombre que intentó matar a su novia clavándole un taladro en la cabeza, no lo consiguió, y un guardia civil que estaba por la zona fuera de servicio lo detuvo mientras intentaba huir porque oyó los gritos de la mujer pidiendo auxilio. Hemos hablado con él en la SER. Por lo menos la vida la pudo salvar gracias al pelo, porque al taladrar, le iba a taladrar la cabeza en perpendicular, pero por lo visto el pelo, según tengo entendido, se enrolló en la broca, desviando la trayectoria de la taladradora y al final entró de una forma diagonal. Entonces, por esa circunstancia, creo que salvó la vida. Todo ocurrió el domingo en Villaverde. Y esta tarde se ha resuelto un culebrón político que nos tenía todos picuetos desde las elecciones del 28 de mayo. Es el culebrón de 2 hermanos de El Hierro en Canarias, uno del PSOE, otro de una agrupación local. Están a Agresca y esta tarde y así uno de los hermanos le ha arrebatado la presidencia del Cabildo de la isla al otro hermano a través de una moción de censura, Isabel. Moción de censura que Alpidio Armas, el del PSOE, presentó el mismo día en que invistieron a su hermano Javier Armas como presidente del Cabildo. Lo invistieron porque la suya fue la lista más votada, pero no tenía mayoría para superar la votación de hoy, así que ha durado en el cargo menos de 2 semanas. Más que una moción de censura, han ido a un asalto al poder. Es respetable si esa es su visión de la política, pero nosotros creo que en este tiempo hemos cumplido con lo que teníamos que cumplir. Esto ha dicho tras la moción que lo ha desbancado con los votos del PSOE, Asamblea Herrereña, Izquierda Unida. Además ha advertido a su hermano que cada uno sabe lo que hace, por qué lo hace y también sabe lo que puede perder haciéndolo. Advertencia al nuevo presidente. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo. Que esta tarde ha prometido así el cargo que le ha arrebatado a su hermano. Y en la contra de Hora 25, 4 días han pasado desde que empezaron los Sanfermines en Pamplona, 4 días de fiesta, de celebración, de encierros, también de concentraciones para denunciar las agresiones sexuales que se han cometido en esas fiestas. Ahí ya, Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Ahí ya, según la Policía Foral, 15 denuncias por agresiones a mujeres. Bueno, el análisis que hay que hacer no es espontáneo ni es exclusivo, desde luego, de San Fermín y se dirige
a esa incómoda abstracción llamada hombres. ¿Por qué el consumo desaforado de alcohol en las grandes fiestas multiplica el riesgo de que haya mujeres acosadas y agredidas? ¿Por qué en los excesos de la fiesta de repente se relajan ya no actitudes sino sanciones por parte de quienes deben de ser los primeros en denunciar y proteger a las mujeres de esos acosos y de esas agresiones? Vamos un poco más allá. ¿Por qué las mujeres, especialmente las mujeres solas, en algún momento de la fiesta empiezan a ser para muchos hombres no parte activa de esa fiesta, sino pasiva? Como una especie de entretenimiento que usar a discreción casi siempre antes de pasar al acoso o a la agresión. ¿Quién sale de casa sola a una calle repleta de hombres que llevan horas bebiendo y cree que no le va a decir nadie nada? Preguntas comunes con respuestas igual de comunes que no cambian año tras año. Hasta mañana, Javois, un beso. Hasta mañana, un beso. A 12 días de las elecciones y 24 horas después del debate, el PSOE intenta no caer en una espiral de desánimo. Inma Carretero. ¿Qué tal? Buenas noches. En el PSOE admiten a regañadientes que no ganaron el debate, pero hoy han peleado por el postdebate. Bueno, pues tuvimos a un señor Feijóo que ante la ausencia de proyecto político y de programa, lo que hizo fue, bueno, pues plantear una montaña de mentiras. Esta campaña se juega especialmente en los estados de ánimo de la izquierda, que viene de una derrota el 28 de mayo. Hoy en algunas federaciones del PSOE admitían que el ambiente ha sido de decepción y de depresión, así que los ministros han lanzado vídeo. ¿Derogar la reforma laboral? Eso no va a ocurrir en ningún caso. ¿Volver a la Cataluña del enfrentamiento y la crispación? No. Queda toda la campaña. En Ferraz no creen que tengan que cambiar el diseño de la estrategia porque dicen que no arrastran ningún error de bulto que condicione el discurso. Van a seguir identificando al PP y a Vox. Así que ahora el objetivo es animar y movilizar. Claro que creo en la remontada, que es mi convencimiento, que va a haber una mayoría progresista en el Parlamento y que Pedro Sánchez será nuevamente presidente de gobierno. El presidente Zapatero ha hecho hoy sus deberes en Onda Cero, Yolanda Díaz en La Sexta. No, creo que ayer no acabó nada, al revés. Quiero mandar un mensaje de ánimo a toda la ciudadanía que hoy puede estar, ¿no?, como disgustada, ¿no? Desde luego, en absoluto, son 12 días. 12 días en los que Feijóo ha pedido a los suyos que no se confíen. Ojo que hemos ganado un debate, pero quedan las elecciones. No hay que minusvalorar a Sánchez, eso ha comentado el líder del PP a los periodistas en Ciudad Real. Luego en el atril. ¿Para qué se encerró medio gobierno, medio equipo, con todos sus asesores y usted en la Moncloa? Para nada. A Núñez Feijóo le ayudó a preparar el debate Miguel Ángel Rodríguez, el director de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso. En Génova creen que ayer dieron un paso de gigante para concentrar votos, creen que sumaron de Vox sin perder por el centro y esa estrategia es la que van a mantener hasta el final de la campaña. ¿Tu análisis de situación, Garea? Bueno, Inma lo ha explicado muy bien. El Partido Socialista llevaba desde la noche electoral yendo por delante. Yo creo que era una campaña agitada como la que le venía bien frente a lo que pretendía Feijóo de tranquilidad. Creo que utilizó muy bien el Partido Socialista y Pedro Sánchez el tema de los pactos con Vox hasta que llegó ayer. Y ayer, y así lo reconocen en Moncloa y en el PSOE, a Pedro Sánchez le salió muy mal. Le salió muy mal, no porque tuviera una mala noche, que probablemente también, sino porque yo creo que hubo una estrategia muy mala. Primero por crear excesivas expectativas. La gestión de expectativas es fundamental en este tipo de asuntos y él creó la expectativa de que iba a ganar, que era fácil, incluso quería 6, etcétera. En segundo lugar, yo creo que minusvaloró al rival que tenía enfrente. En cuarto lugar, hizo cosas como sacar temas que no le convenían de una forma un poco absurda. Por ejemplo, en el minuto de oro, en el final, el hablar de ETA, él, aunque sea para defenderse, no parecía tener mucho sentido. Los minutos que dedicó a explicar el origen de los Falcon hasta cómo se fabricaron eran un poco absurdos, daba la impresión. Los contraplanos tampoco los tenía estudiados. Algunos de los gags, como el del superglue para hablar del pegamento PSOE-PP, todo eso no es fruto de un error de una mala noche, sino que es una estrategia. Y ya hay voces en el Partido Socialista
y en el gobierno, que precisamente lo que critican es la estrategia del debate de ayer y cómo se desarrolló por parte de Pedro Sánchez. Insisto, después de una oleada que les había ido muy bien, que según Moncloa aproximadamente suponía 1 punto por semana de recorte de la ventaja que tenía justo después de municipales y autonómicas, eso se quiebra con el debate de ayer. Eso es definitivo, no tengo ni la menor idea, pero al menos sí supone un punto de inflexión respecto a la trayectoria que llevaban hasta ahora. Palomera. Bueno, yo creo que en el día de hoy los socialistas trataban de disimular el desánimo y la decepción que supuso el papel que desempeñó ayer el presidente del gobierno, y por otra parte en la calle Génova todos los dirigentes del PP trataban de contener la euforia con la que salieron ayer del plató de televisión. Realmente la expectativa, como bien decía Fernando, el Partido Socialista la había puesto muy alta, no solamente porque les estaba yendo bien desde el punto de vista demoscópico los primeros días de campaña y los anteriores de precampaña, sino porque al presidente del gobierno le había ido francamente bien en su ronda de entrevistas que había hecho por los distintos platos de televisión con diferentes comunicadores. Por otra parte, creo que efectivamente pensaron que Feijóo no iba a salir a la ofensiva como salió, a tirarse desde el minuto 1 a la yugular. Yo creo que en el primer bloque fue claramente dominante Alberto Núñez Feijóo, porque en un debate no se trata tanto de decir cosas como de en qué tono y cómo se dicen. Y a pesar de que efectivamente en el Partido Socialista recalcan durante todo el día de hoy que Feijóo vertió decenas de mentiras y medias verdades, tanto en los datos como en sus afirmaciones, es cierto que esbozó todo ese discurso con una contundencia y un desparpajo que a veces arrinconó claramente al presidente del gobierno. Bueno, yo creo que en las últimas horas, como bien ha dicho Inma, desde el Partido Socialista y del Gobierno se intentan pelear el postdebate, intentan también que no decaiga aún más la moral bastante baja que tenía ya la militancia del Partido Socialista, y hoy, bueno, pues se han dedicado a construir vídeos con recordatorios de las falsedades que enhebró el líder de la oposición en el debate. Yo creo que claramente el líder del PP salió a embarrar el terreno de juego, lo consiguió claramente, y más allá de quién ganara o quién perdiera, desde luego el Feijóo que se vio ayer o que vieron 6 millones de espectadores no fue el Feijóo que hemos visto en los debates parlamentarios en el Senado frente al presidente del gobierno, que se impuso en todos ellos. Bueno, quedan 10 días, 12 días de campaña electoral. No sé si hay posibilidad de recuperar o no, y no solamente por los datos, ¿no? Yo creo que el viento está a favor del Partido Popular, y que además en el Partido Socialista se está dando una circunstancia que hasta ahora no habíamos visto en ninguna otra campaña electoral con ningún otro candidato del Partido Socialista, y es que la campaña la está haciendo única y exclusivamente el presidente del gobierno con la única compañía del expresidente Zapatero. Yo no veo a la militancia movilizada, pero tampoco veo a los dirigentes del Partido Socialista volcados en esta campaña electoral. Bueno, esto es una demostración una vez más de que la política es muy ondeante y absolutamente imprevisible. Cuando Sánchez convocó las elecciones, la sensación era de que estaban prácticamente decididas. Las primeras encuestas eran muy rotundas y había un ambiente de esto está hecho. De repente empezó la precampaña, Sánchez empezó la ronda de entrevistas y sobre todo el PP empezó a tomar decisiones muy relevantes, que yo creo que ha sido la clave de la precampaña, de sus pactos con Vox. Lo hizo fatal. En el propio PP reconocen que la precampaña les salió fatal, que empezaron a perder puntos por errores propios, que es lo que peor que te puede pasar. Y llegamos al arranque de la campaña de la semana pasada, el viernes, con una ola diferente a la que empezamos. Una ola de que en el PSOE estaban intentando instalar la idea de remontada, que es evidentemente muy complicada, pero que algunas encuestas señalaban, yo creo que la mayoría de las encuestas señalaban que el bloque de derechas estaba perdiendo escaños, había discusión de cuántas, y la mayoría de las encuestas señalaban que el bloque de izquierda estaba ganando, aunque muy poco, porque la diferencia era importante. Así se llegó a la precampaña, a la campaña y al fin de semana de preparación del debate.
Y claramente la expectativa estaba puesta en el que el debate consolidara la sensación de remontada, que era lo que era el objetivo fundamental del Partido Socialista para ese debate. Y ese debate no ha consolidado, evidentemente, la sensación de remontada, porque no salió como se esperaba. Y lo que pasa es que es muy llamativo. Hoy habéis dado la encuesta ahora en la serie, en El País estamos dando una encuesta, y hay otros medios que están haciendo también otras encuestas. Y es siempre, pero esto nos pasa sistemáticamente en todos los debates, que es muy llamativo la diferencia entre los análisis que hacemos la prensa en función de cómo ha funcionado un debate y los análisis que se hacen generales cuando se pregunta de forma masiva a la gente cómo ha visto el debate. Yo creo que evidentemente el gran problema del debate es que no consolida la sensación de remontada para el PSOE. Es un problema. Sánchez en todo momento parecía un aspirante que no conseguía poner en problemas al que va favorito en las encuestas, que es Feijóo. Feijóo soltaba muchísimas cosas. Hoy Sánchez ha dicho desde Vilnius, bueno, es que soltó una montaña de mentiras. Y el PSOE está insistiendo hoy muchísimo con el tema de la idea de las mentiras. Pero claro, Sánchez tenía su tiempo, es verdad que es muy difícil, todos sabemos que es muy complicado un debate, pero tenía su momento para desmontar esas mentiras, o por lo menos para intentar dejar claro que eran mentiras. Y desaprovechó muchas oportunidades. Yo creo que desde el principio lo más llamativo precisamente es el primer bloque, ¿no? Porque el bloque de economía es el bloque en el que el propio PP asumía, bueno, el arranque del debate puede ser un arranque de Sánchez y luego ya cuando lleguemos a los pactos podemos empezar a jugar, ¿no? Pero evidentemente desde el primer minuto Sánchez no acababa de dar con un tono adecuado para desactivar a Feijóo, incluso para imponer su propia capacidad de hablar. O sea, le costaba decir frases completas, entendibles durante mucho rato. Luego yo creo que la segunda parte fue más igualada en algunos puntos. Sánchez consiguió meter frases más claras, pero la primera parte es la que fijó el marco y quedó muy claro. Y a partir de ahí creo que, como decían mis dos compañeros, lo que está haciendo el PSOE, y como decía Inma, lo que está haciendo el PSOE es tratar de ganar el postdebate, que muchas veces es más relevante incluso que el debate, y están en esa batalla, y sobre todo en la idea de que quedan muchísimos días de campaña, otro debate al que Feijóo no va a ir, pero es otro debate a 3, en fin, todavía van a pasar muchas cosas, todo esto es muy fluctuante, pero evidentemente es una ocasión perdida la de ayer para dar la sensación de remontada muy evidente. Sí, están en la fase de lanzamiento de botes de humo. Y los botes de humo son que todo fueron mentiras de Feijóo, y el segundo, el de que esto no mueve nada y que tampoco tiene tanta importancia lo de minimizarlo. La parte de las mentiras yo no la pongo en cuestión, porque hay compañeros que han hecho check de muchas de las cuestiones, y es verdad que es así, pero es que yo creo que precisamente de lo que se trata el debate es que el oponente combata y desmonte las mentiras que pueda decir el otro. Y en el caso concreto de la economía, que tú has citado, Carlos, y tienes razón, para mí fue lo más sorprendente que el bloque precisamente en el que mejor le fue a Feijóo fue el inicial, el de la economía, pese que es el bloque en el que Sánchez se puede sentir más cómodo, tiene los datos, etcétera. Cuando Feijóo utilizaba datos que se supone que no eran ciertos, es el presidente del gobierno, que además tiene todos los datos, que los maneja diariamente, que lleva 5 años en la Moncloa, quien los tiene que desmontar. De eso se trata, en eso consiste el debate, y no lo hizo. Es más, ni siquiera llevaba prevista la forma en la que iba a desmontar los datos que le presentara Feijóo. No hubo ni un solo recurso a algo muy teatral, pero que suele funcionar, que es el tema de los gráficos, lo de mostrar gráficos, etcétera. Es decir, fue una estrategia, desde mi punto de vista, muy sorprendente por parte del presidente. Y tú hablas de las encuestas. La encuesta del País y de la SER es verdad que da un empate, pero yo creo que no es tan diferente de esta percepción que estamos teniendo por lo siguiente. Primero, sobre quién gana o quién pierde, tiene mucho que ver también la posición ideológica. Hay muchos más partidos y muchas más posiciones ideológicas que están a un lado, digamos, más próximo a lo que puede ser Pedro Sánchez que Feijóo. Por tanto, hay un cierto desequilibrio. Pero creo que hay dos datos fundamentales en esta encuesta que demuestran que le fue mejor a Feijóo. Uno, el 67% de los votantes del Partido Socialista cree que Pedro Sánchez ganó, el 67%. Y sin embargo, el 82% de los votantes del PP cree que su candidato, que Feijóo, ganó las elecciones.
Eso quiere decir que has sido más eficaz en el debate porque tu mensaje ha ido mejor a los potenciales votantes tuyos y no a los de los demás, que te importa poco. Tienes más fidelidad, digamos, entre tus electores. Y otro más, en el grupo de los que en la encuesta dicen que no tienen decidido el voto, gana Feijóo por 3 puntos. Eso es también bastante importante y sirve también para interpretar que la encuesta, desde mi punto de vista, es más favorable al candidato del Partido Popular que a la del PSOE. Hablando de Feijóo, va a generar seguro mucho malestar en Vox que hoy el candidato del PP los haya metido a Vox en el mismo saco electoral que a partidos que para Vox son el anticristo. Estoy hablando de partidos independentistas. Ojo a la equiparación que ha hecho Feijóo esta tarde en Cádiz, hablando de lo que supone votar a Vox respecto al Partido Popular. A todos aquellos que quieren que gobierne el PP, pero piden que no se vote al PP, lo que pretenden es dividir, lo que pretenden es que perdamos 4 o 5 escaños en Andalucía para, no votando al PP por los restos, el PP pierda un diputado y no se lo lleve nadie y por lo tanto vaya al partido sanchista. Por eso, queridos amigos, tanto los que voten al partido sanchista, los que voten a Sumar, los que voten a Esquerra Republicana, los que voten a Bildu, los que voten al partido de Puigdemont o los que voten a Vox, son la garantía de que Sánchez se quede en la Moncloa. Y lo vamos a decir claramente. Y le vamos a pedir el voto a los votantes de Vox para que no se quede en la Moncloa, para decirle que se vaya fuera del gobierno de España. Bueno, precisamente desde allí, desde Andalucía, Santiago Abascal ha sido muy crítico esta tarde-noche con cómo Feijóo está enfocando esta campaña respecto a Vox. En Málaga, en el mitin de Abascal, ha estado Sara Selva. Sara, buenas noches. Hola, Mar, buenas noches. Está Abascal molesto, sí, con la estrategia que está empleando Feijóo. Sabe el líder de Vox que tiene mucho que perder, que si funciona, que si el PP consigue aglutinar el voto, Vox puede perder su papel decisivo. Así que lo que está haciendo ahora Abascal es, por un lado, acusar a Feijóo de poner en riesgo una mayoría alternativa. Se ha convertido en una amenaza para la alternativa, porque ha renunciado a gobernar si el Partido Socialista tiene un solo escaño más, aunque haya una mayoría entre el Partido Popular y Vox. Y por eso por otro, reivindicarse como el único partido que es capaz de acabar con el gobierno de Pedro Sánchez. Una muestra de la inquietud que generan los movimientos del PP en Vox es que justo hoy el partido ha mandado un email a sus simpatizantes insistiendo en que solo Vox es capaz de llevar a cabo un cambio real en España. Aquí en Málaga, con vistas al puerto de la ciudad y ante cientos de personas, Abascal le ha pedido a los suyos que hablen con los votantes del PP, que les adviertan de lo que está haciendo Feijóo. Y yo os animo a que habléis con todos los votantes del Partido Popular y les contéis el riesgo ante el que en estos momentos estamos, la amenaza a la alternativa que se planteó en el debate de ayer. Y eso es lo que yo creo que tenemos que decir todos estos días a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, los que trabajéis y los que estéis de vacaciones, para hacer el 23 de julio lo que tenemos que hacer. No tienen claro, además, en Vox que la partida esté ganada, critican la euforia del PP y, de hecho, hoy Abascal ha dicho que ya no ve tan claro que la legislatura haya acabado, que ya no lo dice tan convencido. Aún así, Abascal, que llama peligroso a Sánchez, no insulta a Feijóo y mantiene la mano tendida. La estrategia de Vox no tiene nada que ver con la que hemos visto en otras campañas, que da lejos ya aquello de derechita cobarde, por ejemplo. Es llamativo, gracias Sara, es llamativo que ver cómo buscan qué relación tener, cómo no se soportan, pero al mismo tiempo tienen que tener algún tipo de relación o no. El PP intenta no tener ninguna, pero... Es una cosa fascinante. Vienen de pactar 140 ayuntamientos, 4 de ellos capitales de provincia. Están alterando significativamente las decisiones políticas desde el primer día de esas capitales de provincia y ayuntamientos importantes. Están tomando decisiones relevantes para los ciudadanos, se están cargando los carriles bici, se están cargando las consejerías de igualdad, están tomando decisiones importantes en temas culturales, en fin, llevamos semanas hablando de eso, pero... van a intentar convencer a una parte de su electorado de que no se soportan, de que no tienen absolutamente nada que ver, que son el agua y el aceite. Y, por supuesto, esto es fundamental en la estrategia de Feijóo. Es una estrategia que siempre le ha funcionado en Galicia, el partido atrápalo todo, de intentar ocupar todos los espacios posibles, incluido el de Vox. Hay que ver qué capacidad tiene Feijóo de hacer eso, porque evidentemente Vox tampoco se va a estar quieto. Vox tiene más capacidad de influencia de la que tenía hace un mes, tiene un montón de
influencia en todas las instituciones en las que está. Tiene la situación de, que yo creo que evidentemente lo resolverán después de las elecciones, pero tiene la situación de Murcia que depende de ellos, tiene la situación de Aragón que depende de ellos. O sea, Vox tiene muchos más mecanismos de presión de los que tenía hace unas semanas, gracias al resultado electoral y gracias a que el PP pacta con ellos en todas partes cuando pueden, desbancando a quien haga falta. Sobre todo, que una de las cosas más sorprendentes de ayer también, del debate, que es muy evidente cuando Feijóo plantea el tema de la lista más votada, plantea la lista más votada una semana después de dar el gobierno de Extremadura a la lista que no es la más votada, 10 días después de dar el gobierno de Canarias a la lista que no es la más votada y varios ayuntamientos españoles. Bueno, no cuajó esa idea en el debate, pero es como muy evidente. Está claro que Feijóo va a intentar apretar a Vox todo lo posible, porque claro, cuanto menos saque Vox para Feijóo mejor y más posibilidades de intentar ese gobierno en solitario, que yo sigo con las encuestas que tenemos hoy encima de la mesa. Ya veremos si hay fluctuaciones en los próximos días. Yo sigo viendo en este momento matemáticamente inviable. Se habla mucho de que Feijóo saque más que la izquierda, pero es que no tiene que sacar más que el PSOE y Unidas y Sumar. Tiene que sacar más que el PSOE, Unidas Sumar, Esquerra Republicana, Junts, el PNV, un montón de partidos. Esther. A ver, es muy curioso la descripción que ha hecho hoy Feijóo sobre Vox, porque contrasta clarísimamente con la estrategia que siguió ayer en el debate. En el debate televisado, el presidente del Partido Popular intentó en todo momento no molestar ni meter el dedo en el ojo a sus potenciales socios de gobierno. Se vio clarísimamente cuando perdió la ocasión de condenar el infame que te bote chapote, que es verdad que esa expresión ha sido utilizada por algunos dirigentes del Partido Popular, pero fundamentalmente está muy instalada en la ultraderecha española. Y en segundo lugar, no quiso dirigir un mensaje, como le pidió la moderadora Ana Pastor, a las víctimas de la violencia machista. Clarísimamente tenía el objetivo de... Dame un segundo, Esther, porque tenemos problemas con esa línea. Vamos a intentar solucionar la calidad del sonido. Garea. Bueno, yo creo que es evidente que lleva mes y pico Feijóo haciendo surf en las olas de Vox, y unas veces va para un lado y otros para otro. Yo creo que precisamente si algo le ha penalizado en estos meses es esa especie de indecisión que tenía que ver con lo que ocurrió en Extremadura, a diferencia de lo que ocurrió con la Comunidad Valenciana, etcétera. Yo creo que ayer efectivamente este tema del papel él lo llevaba preparado como una salida a la pregunta directa si iba a pactar o no, y creo que desde ese punto de vista, no digo que tenga razón, digo que le resultó eficaz en el sentido de que consiguió quitarse eso de encima. Creo que lo que me resultó, y vuelvo otra vez a lo de la estrategia del principio, lo que me resultó incomprensible es que la respuesta del presidente del gobierno, del candidato socialista, que tenía que saber que esa iba a ser la respuesta, fuera vara, como si alguien además que estuviera viendo el debate supiera a qué se estaba refiriendo el presidente del gobierno. Es decir, me pareció que no tenía una respuesta elaborada a eso, pero sí le sirve a Feijóo para llegar a las elecciones sin definirse de qué es lo que quiere hacer, y sigue todavía con la idea, que no sé si llegará o no, y solo lo estoy explicando, no justificando, la idea de que puede llegar a 160 y con eso puede intentar gobernar en solitario. Ellos lo que explican con los datos que tiene el Partido Popular es hacer una especie de paralelismo con lo que pasó en Andalucía, y cómo en el último momento hay muchos que dicen en las encuestas que van a votar a Vox y que terminan yéndose al PP. De hecho, una de las reacciones es algo así como: ahora los de Vox no podrán decir que somos la derechita cobarde. Es decir, si los electores de la derecha y los del centro derecha tienen como principal objetivo sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa, el haberle derrotado en un debate puede hacer que muchos potenciales votantes de Vox se vengan al PP. Digo que ese es el cálculo que hacen, y la estrategia no es definirse hasta el día 23. Hablando de Vox, como adelanto quizá de lo que pueda ser un gobierno de PP y Vox a nivel nacional, hoy han tomado posesión los consejeros del nuevo Consell de Mallorca. Sabéis cómo en Baleares no gobiernan en coalición PP y Vox. A Vox le han dado la presidencia del Parlamento Autonómico, pero finalmente no ha entrado en ese gobierno. Pero en los gobiernos de las islas, en los Consells, sí gobiernan en coalición, tanto en Mallorca como en Menorca. Bueno, hoy han tomado posesión los consejeros del de Mallorca, y el vicepresidente y responsable de Medio Ambiente va a ser un hombre de Vox
cazador negacionista del cambio climático, vicepresidente y responsable de Medio Ambiente. Radio Mallorca, Chus Navarro. Se trata de Pedro Bessar, de Vox, hasta ahora presidente de la Federación Balear de Caza. Asume la vicepresidencia segunda del Consell de Mallorca, también la Consellería Insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes. En declaraciones a Onda Cero, el nuevo titular de Medio Ambiente del Consell ya reconoció que no cree en el cambio climático. El medio ambiente y mundo rural, que es lo que hemos estado defendiendo a capa y espada durante toda la campaña y durante estos 4 años. Nosotros no creemos que sea un cambio climático. Estamos seguros que esto es un falto de poder de unas empresas que quieren llevar al mundo en un sitio donde a ellos les interesa. Pedro Bessar forma parte del gobierno del Consell de Mallorca tras el acuerdo firmado entre el PP y Vox en Baleares. Recordemos que Vox no está dentro del Govern Balear, pero sí en el Consell de Mallorca y en el de Menorca. Por cierto, el Consell de Mallorca que sí va a tener una cartera de medio ambiente, a diferencia del Govern de Marga Proens, donde las competencias de la Consellería se han diluido en diversos departamentos. Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. 11 menos 25 de la noche, 10 menos 25 en Canarias. Ernest Urtasun, portavoz de Sumar, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido a Hora 25. Muchas gracias. Señor Urtasun, ¿hasta qué punto el debate de ayer ha pinchado de alguna manera la expectativa de remontada de la izquierda? No, yo no creo que lo haya pinchado. Yo creo que ayer no fue un buen día, yo creo que fue un mal debate. Ayer por la noche tuve la ocasión de valorarlo, yo lo dije, creo que fue un debate con demasiado barro, poca propuesta, mucho ruido, mucho zasca. Yo creo que no estuvo a la altura de lo que esperan los españoles y por lo tanto fue un mal día, pero no para la izquierda, sino para creo en general. Ayer, cuando se hacen las típicas valoraciones, ¿quién ganó el debate? Bueno, y ayer dije que creo que sobre todo lo perdió la ciudadanía española, que no entendió nada sobre proyectos de futuro y tal, ¿no? Dicho lo cual, yo sí que quiero lanzar un mensaje muy claro al conjunto del electorado progresista, que creo que es solo un debate. Y hoy incluso vuestra encuesta, vuestro tracking sigue sin dar mayoría a PP Vox. El partido está abierto y que nosotros salimos con toda la fuerza a sacar el mejor resultado y además lo estamos diciendo estos días. Un buen resultado de Sumar es la mejor garantía de que haya posibilidades de que el gobierno repita. ¿Usted cree que hay realistamente opciones de repetir un gobierno progresista a día de hoy? Lo creo, porque además los números lo dicen, ¿eh? Y además ahora estaba hablando con vuestra gente, el tracking que habéis sacado hoy es un tracking que mide ya el efecto del debate y sigue siendo una encuesta que no da mayoría a PP Vox. Esa mayoría puede ocurrir, pero hay muchas encuestas que no la dan y en cualquier caso nuestra responsabilidad en los días que quedan es de salir a movilizar. Creo que hay varias maneras de movilizar. Nosotros hemos elegido una que creemos que es la más efectiva, que es hablarle a la ciudadanía de sus problemas y aportar soluciones. Y una cosa se nos ha caracterizado en esta campaña es que estamos sacando muchas propuestas, todos los días sacamos alguna. Creo que el repunte en las encuestas que hemos tenido en la última semana tiene que ver también con nuestra capacidad de generar ilusión a partir de las propuestas, porque al final la gente, si nos va a votar si somos capaces de construirle un futuro ilusionante a los próximos 8 años. Si empezamos a hablar tan solo del pasado de los últimos 4, creo que eso es muy difícil. Creo que es difícil también movilizar a la izquierda tan solo diciéndoles votadme por el miedo a lo que vendrá. Creo que eso es una estrategia que además en otros países de Europa no ha funcionado. La estrategia que es ganadora y la que creo que tenemos que hacer en las próximas semanas es hablar de los próximos 8 años, de las preocupaciones de la gente, de su futuro, y creo que es lo que estamos haciendo desde Sumar y creo que es la orientación de campaña que es la acertada. Todos los partidos salen a ganar, obviamente, pero las encuestas dicen que ustedes no tienen grandes opciones en varias circunscripciones en las que se reparten 5 escaños o menos. Ahí, ¿qué hacemos con el voto útil? ¿No? ¿Cómo enfocan ustedes qué es el voto útil en esas provincias? Bueno, nosotros tenemos posibilidades de sacar escaño en la gran mayoría de provincias en España. Es verdad, estamos haciendo una campaña donde estamos reforzando especialmente también algunos territorios que nos interesan, donde creemos que Sumar puede sacar escaño. Pero lo más importante también cuando hablamos de voto útil es qué es exactamente el voto útil, ¿no? Nosotros estos días estamos diciendo que el voto para Sumar de alguna manera vale doble, en el sentido de que para el electorado progresista, quien quiera un gobierno progresista sabe que votando a Sumar va a tener gobierno progresista, pero también para el electorado progresista uno sabe que quien quiera políticas valientes dentro de ese gobierno tiene que votar a Yolanda Díaz, porque sabemos lo que ha pasado estos últimos 4 años, a nadie se le escapa que si la política laboral y el salario mínimo hubieran estado en manos de Nadia Calviño, no hubiéramos subido el salario mínimo al ritmo al que lo hemos subido, ni hubiéramos hecho la reforma laboral como la hemos hecho, y por lo tanto una presencia fuerte nuestra es útil, es importante, ¿eh? Y eso también es voto útil. Y Unidas Podemos venía cosechando derrota tras derrota electoral. Para Sumar sería un fracaso
obtener menos de los 35 escaños que tiene Unidas Podemos ahora mismo. Yo creo que estaremos por encima de esa cifra, pero aunque tampoco no quiero situarme en hacer valoraciones de cifras concretas, pero en cualquier caso lo que sí quiero decir es que nosotros hemos creado una plataforma con 15 partidos muy amplia, con un proyecto robusto, que creo que en estos momentos está permitiendo a la izquierda en España tener un proyecto progresista muy amplio que puede salir a ganar. Es decir, nosotros hubiéramos podido acudir a estas elecciones, por ejemplo, no habiendo hecho ese acuerdo, que eso es alguna gente teorizó que eso quizá podría haber ocurrido. Afortunadamente logramos ese acuerdo y creo afortunadamente que ese acuerdo nos permite salir en las mejores condiciones y tener un espacio político que puede permitir ganar, ¿no? Yo creo que en ese sentido hemos hecho las cosas bien, si me lo permites. Hay un dato de la encuesta que ha mencionado usted, de la encuesta de la serie El País, y que es bastante inquietante para sus intereses, los de Sumar, y que dice que solo el 62% de los votantes de Unidas Podemos y Más País ahora votarían a Sumar. Joder, hay un trecho enorme, ¿eh? Si solo el 62% tiene decidido votar a Sumar, todos los demás, ¿qué van a hacer? Bueno, el recuerdo de voto evidentemente es una variable que fluctúa. Es verdad que nosotros también nos presentamos con una marca nueva y por lo tanto también tenemos que dar a conocer qué es esta marca nueva, tenemos que hacerla identificable, este también es nuestro papel. Pero yo en cualquier caso, esto lo hablamos también antes con vuestros compañeros al entrar, nosotros no tenemos ninguna duda que el conjunto del electorado progresista que se ha identificado en los últimos años con nosotros en los comunes en Cataluña, con Podemos, con Izquierda Unida, sabe cuál es en estas elecciones su papeleta. Yo creo que estamos en muy buenas condiciones para movilizar ese voto, pero insisto, nosotros queremos ir mucho más allá. Es decir, el proyecto Sumar también es un proyecto que entiende que estamos en una situación y en un ciclo político en España que es distinto al del 2015. Estamos en un ciclo político que no tiene nada que ver. Creo que la gente espera de nosotros en estos momentos que seamos muy capaces de resolver determinadas cuestiones, que seamos creíbles en la gestión. En eso Yolanda es muy buena. Yo siempre lo digo, yo que conozco un poco la política europea, Yolanda es un liderazgo un poco sui generis en la política europea, porque es un liderazgo construido en la izquierda a partir del buen gobierno. Eso en Europa no existe, no hay muchos ejemplos de eso. Normalmente los grandes liderazgos de izquierda se construyen desde la oposición. Ella está construida desde el buen gobierno, desde la capacidad de realizar cambios concretos que mejoran la vida de la gente. Y de hecho, una de las cosas que nos dicen estos días es que estamos haciendo propuestas muy atrevidas, creo que lo estamos haciendo, la herencia universal, ayer saqué con prohibir los vuelos cortos que tienen alternativa en tren. Quiero que me explique eso. Luego lo hablaremos. La reducción de jornada laboral, etcétera. Y yo creo que esas propuestas que son muy ambiciosas las hace creíbles, que las lidere alguien que ha demostrado que es capaz de aplicar y de ser muy valiente en las políticas, ¿no? Y eso yo creo que es lo que es Sumar, ¿no? ¿Cómo van a prohibir los vuelos, los trayectos? Bueno, es que en el programa decían 4 horas y después creo que eso lo han modulado, ¿no? Prohibir los vuelos que el mismo trayecto se puede hacer en tren en 4 horas, en 3 horas y media. En 3. Lo que planteamos es 3, que es un poco lo que ha hecho Francia. Básicamente copiamos lo que acaba de hacer Francia. Francia, que tiene una red ferroviaria de alta velocidad potente, igual que la nuestra, pues nosotros somos un país europeo muy bien conectado con red de alta velocidad. Lo que ha hecho es decidir que aquellos trayectos que tengan una alternativa en tren de 3 horas, ellos han hecho 2 horas y media, nosotros planteamos 3, se tengan que hacer por tren. ¿Por qué lo hacemos esto? Bueno, básicamente porque nosotros estamos ante una emergencia climática descomunal. El transporte es el 30% de las emisiones de CO2. En estos momentos la aviación genera unas toneladas de CO2 inmensas y necesitamos descarbonizar. Y descarbonizar también en la aviación, que es un sector que emite mucho, ¿no? Y por lo tanto sí nos parece razonable que en esa transición ecológica pues aquellas alternativas que tengamos ferroviarias deban usarse, ¿no? O sea, es decir, en medio de emergencia climática, por ser muy, muy concreto, no sé si tiene mucho sentido hacer Barcelona-Madrid en avión cuando tenemos una alternativa en transporte que no emite, perfectamente compatible y perfectamente eficaz. Entonces ustedes, si van a gobernar, prohibirían el puente aéreo Madrid-Barcelona. Pero no es por una ruta o la otra, es simplemente nosotros sí decidiríamos, pero igual que ha hecho Francia, insisto, no es una cosa que nos hayamos inventado, que cuando se puede ir en tren, se deba ir en tren, y que las rutas aéreas, efectivamente, que tienen una buena conexión en tren, pues empiezan a desaparecer. Pero eso es lo que tenemos que empezar a hacer, igual que tenemos que reducir también nuestro parque móvil con motor de combustión. Saben que la Unión Europea va a prohibir la venta de coches a motor de combustión a partir del año 2035, es decir, es todo un proceso de transición ecológica que hay que hacer y
en el cual nosotros creemos que España sea puntero. Es decir, España tiene una oportunidad también en todas estas cuestiones, por nuestras características geográficas, de ser una auténtica potencia verde. Tenemos las mejores condiciones para ser líderes en renovables. Somos el tercer productor de vehículos de la Unión Europea y, por lo tanto, podemos ganar la carrera del coche eléctrico. Es decir, en todo lo que es la nueva economía verde, nosotros tenemos unas potencialidades brutales que además nos puede permitir generar puestos de trabajo de alto valor añadido, bien pagados. Es decir, hay que apostar a fondo por esa economía verde. Hablando de medio ambiente, hoy ha colgado Greenpeace una lona en el centro de Madrid bastante controvertida, porque se veía a los 4 principales líderes de los partidos políticos y ponía algo así como: políticos, os la suda el cambio climático, es una cosa así. Ustedes estaban que fumaban en pipa con esa lona porque consideran que los pone al mismo nivel que Abascal, básicamente, en cuanto al negacionismo del cambio climático. Sí, bueno, yo respeto lo que hagan las ONGs, hacen su papel. Yo lo que sí puedo decir, y creo que lo hemos demostrado en esta campaña, es que la fuerza verde que se presenta en estas elecciones es Sumar. La fuerza que está haciendo propuestas ecologistas somos nosotros. Una de las primeras cosas que hice cuando me nombraron portavoz fue hablar de la problemática del día de la votación y de cómo íbamos a afrontar eso. No queremos colas bajo el sol a 37 grados porque eso puede desincentivar el voto. Hay que climatizar los centros de votación, hay que garantizar que haya sombras, que haya agua, que haya ventilación. Fue una de las primeras cosas que hice cuando fui portavoz, fue explicar esto. Y tardó el gobierno 5 horas en tumbarlo. Bueno, pero eso primero no corresponde al gobierno. Lo del horario corresponde a la Junta Electoral y la LOREC le da potestad a la Junta Electoral, le da flexibilidad suficiente para hacerlo si quisiera. O sea que todavía ustedes confían en eso. Eso depende de la Junta Electoral, tienen que decir ellos. Yo no es que confío o no, pero en cualquier caso yo creo que era una propuesta razonable, porque al final también, si estamos votando en unas condiciones determinadas, pues a lo mejor eso puede desincentivar la participación. Pero bueno, en cualquier caso, más allá del tema de la jornada de votación, la emergencia climática nos obliga a adaptarnos en muchísimos ámbitos, ¿no? Y yo creo que, bueno, este es uno, como hay muchos otros, ¿no? Y nosotros creo que somos, para responder a lo que me preguntabas de Greenpeace, somos los que estamos haciendo más propuestas en materia de transición ecológica, ¿no? Quiero seguir hablando de las propuestas de Sumar, pero ya que usted ha mencionado el día que lo hicieron portavoz, esto me lleva a mí a una cosa que me he preguntado mucho y nadie consigue responderme sobre Sumar, y es: ¿quién decidió que usted fuera el portavoz? Quiero decir, ¿cómo se toman esas decisiones en Sumar? Hay 15 partidos, pero ¿quién decidió? ¿Quién lo nombró a usted? ¿Yolanda Díaz, ella sola? Bueno, a mí me lo ofreció Yolanda Díaz, pero es verdad que Sumar es un proyecto que lleva trabajando, y esto quiero insistir porque parece que lo hemos hecho todo en el último mes. Nosotros lanzamos Sumar hace más de un año, yo estuve implicado en el proceso, hemos tenido 35 grupos de trabajo trabajando en el proyecto de país, que eso es lo que nos ha permitido tener un programa electoral coherente como el que tenemos ahora, y de hecho, Aimar, muchas de las propuestas que estamos sacando son propuestas que venimos trabajando en nuestros grupos de trabajo hace un año. Es decir, estas propuestas no salen de la nada, salen de un proceso que ha sido muy largo. Luego es verdad que cuando hemos montado el equipo electoral, pues hay una consulta permanente y coordinación con los partidos que forman parte, también con la sociedad civil, y es en ese marco en el cual pues se toman ese tipo de decisiones. Los nombramientos se van haciendo por consenso de los 15 partidos. Por ejemplo, el nombramiento de Elisabeth Duval, Podemos lo aprobó. El nombramiento de Elisabeth Duval fue un nombramiento como muchos otros que se han hecho, que efectivamente pues Yolanda, otra persona del equipo, pues le parece que es una buena idea, pues hacen las consultas que se tienen que hacer. ¿Es un proyecto a largo plazo Sumar o es un proyecto para estas elecciones Sumar? A largo plazo. Nosotros, de hecho, cuando hicimos el proceso de escucha y estuvimos todo un año con los 35 grupos de trabajo, lo que hicimos, y esto lo expliqué un día en un artículo porque me parecía importante, yo creo que nosotros hicimos un ejercicio de prospectiva, un poco como el documento ese que sacó Moncloa hace un tiempo, ¿no? De la España 2050. ¿no? Sí. Nosotros hicimos un poco ese coordinado ejercicio. Por Iván Redondo aquello. Nosotros, sí, me acuerdo. Y de hecho hay alguna propuesta en ese documento de las nuestras que al suelo no le gustó, que venía reflejada. La herencia universal estaba en ese documento. Lo digo porque Nadia Calviño lo criticó, pero ella estuvo en la presentación de ese documento también. Pero bueno, dicho lo cual, nosotros hicimos un ejercicio de prospectiva de, bueno, qué debía ofrecer a la sociedad española una formación progresista, no en los próximos 4, sino en los próximos 8 y 12 años. Y de hecho, muchas de las propuestas que estamos sacando, como veis, son propuestas que no son de una legislatura, son propuestas de largo plazo. O sea, la reducción de la jornada laboral es recuperar una dinámica que se truncó en los años 80, pero que veníamos acumulando hasta los años 80. La jornada siempre se redujo. Queremos recuperar esa dinámica, que es una dinámica histórica de largo plazo. La herencia universal es una propuesta de inversión a largo plazo en nuestros jóvenes. Es decir, nosotros queremos que Sumar sea un proyecto para dibujar la sociedad española de la próxima década. Y nuestras propuestas están muy pensadas en el largo plazo. Pero eso implica que los partidos que van a concurrir ahora a las generales bajo la marca Sumar van a ir diluyéndose orgánicamente en un partido llamado Sumar.
¿O cómo va a ser esa confluencia a largo plazo? Yo creo que no lo tenemos decidido todo esto, la verdad, porque pues es ¿sabes? un tema, sí, es un tema importante, un tema ¿no? importante. Desde luego, cómo articularse Sumar de cara al futuro, Aimar, es un tema importante, desde luego, pero no, ahora mismo estamos en la urgencia de la batalla electoral, que es lo más importante, sacar el mejor resultado. Además, a nadie se le escapa. Si sacamos un muy buen resultado, o cuando mejor sea el resultado, pues mejor vamos a poder desplegar ese proyecto, con lo cual todos tenemos interés en que Sumar funcione, que saque el mejor resultado. Y después, pues el escenario más controvertido, señor Urtasun, usted lo sabe bien, es como no haya ese buen resultado, como no haya repetición del gobierno progresista. ¿Y ahí qué pasa con Sumar? Ustedes tienen garantizada la unidad, esos 15 partidos en la oposición. Bueno, nosotros primero no nos situamos en el escenario de que no gobernaremos, no lo vamos a hacer, y porque además creemos, como te decía al inicio de la entrevista, de que los números no dan una mayoría PP-Vox garantizada. Y yo insisto, y quiero insistir en esto esta noche porque es importante, porque yo creo que ayer un debate que fue feo, que fue bronco y que no gustó a una gran mayoría, no solo de votantes progresistas, yo creo que al conjunto de los votantes se puede haber generado hoy una sensación un poco de desconcierto por cómo fue el debate, pero yo quiero insistir en esto, en nombre de Sumar, y de una manera muy importante. Los números siguen sin dar mayoría a PP-Vox en muchas encuestas, hay partido y nosotros vamos a dar esa batalla hasta el final y creemos y estamos convencidos que podemos salir a ganar. Por lo tanto, no nos ponemos en ningún caso en situación de que no vayamos a gobernar, y por lo tanto nuestro diseño de Sumar también es pensando que sacaremos los mejores resultados. Ideológicamente, ¿Sumar es socialdemócrata o qué es? Bueno, a mí no me gusta ponerme esas etiquetas en Eso Sumar. Mismo me dijo Íñigo Errejón, que es lo que dicen ustedes sí, cuando no quieren. No, pero te voy a decir por qué. Mira, yo soy vicepresidente del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo. A mí me preguntas qué soy, te diré, pues soy una persona ecologista, de izquierdas, pero seguramente hay gente que se siente más vinculada a otros valores. El feminismo también es un valor muy importante para mí y para un gran número de personas que están en Sumar. Y yo no creo que nosotros ahora estemos trabajando tanto en formulaciones ideológicas cerradas, con etiquetas muy cerradas. Yo creo que también Sumar está siendo identificable también, Aimar, en función de todo lo que vamos explicando y las propuestas que tenemos. Eso es lo que nos define ahora más, es ser capaces de lanzar propuestas concretas a los problemas de los españoles. Eso nos define. Entonces no creo que sea necesario ahora encajonarnos en una etiqueta. Vamos a las propuestas. ¿Qué tiene Sumar para proponerle a esa clase trabajadora que no vive en los grandes núcleos urbanos o que vive en las periferias de los grandes núcleos urbanos, que no tiene formación universitaria y que ve hay algún punto seductor en el discurso de Vox? Bueno, nosotros primero, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Lo primero, nosotros necesitamos mejorar las condiciones laborales de una gran parte de la sociedad española. Esto yo creo que lo hemos hecho bien en esta legislatura. Hemos aumentado el salario mínimo, que eso ha mejorado las condiciones materiales de una gran parte de la población española, particularmente de las mujeres. Hemos reducido la brecha salarial un 13% gracias a esa medida. Y por lo tanto, mejorar las condiciones laborales, combatir las formas de explotación nuevas. Y aquí quiero señalar la ley Rider que se ha hecho, que ahora la Comisión Europea ha copiado como una directiva que va a ser de aplicación en toda la Unión Europea, o sea, combatir esas nuevas formas de explotación. Yo creo que es importante. Es importante reforzar los servicios públicos. Nosotros hemos hablado mucho de educación y sanidad. Es importante que la ciudadanía tenga la sensación que sus servicios públicos funcionan, que la sanidad les atiende bien, y es verdad que tenemos un problema. Nosotros necesitaríamos aumentar entre 1 o 2 puntos del PIB el gasto sanitario en España, porque tenemos un problema con las listas de espera. Además, bueno, las comunidades autónomas, algunas gobernadas por la derecha, han recortado muchísimo en gasto sanitario. Y después debemos garantizar una cosa que es muy importante, que es que el ascensor social funcione. Eso para mí es fundamental. Necesitamos mejorar la igualdad de oportunidades, y es por eso que nosotros hemos lanzado la idea de la herencia universal. La herencia universal al final es una propuesta fundamentalmente pensada en garantizar igualdad de oportunidades. Mire, yo tuve la suerte de poder opositar a la carrera diplomática, pero no todo el mundo tiene la capacidad de poder parar 2 años en su vida y poder ponerse a estudiar unas oposiciones. Bueno, pues la herencia universal debería permitir eso, debería permitir que tú te puedas montar o puedas iniciar un negocio sin necesidad de que tengas apoyo familiar económico, que es lo que pasa muchas veces, que hay gente que no puede iniciar un negocio, un despacho de abogados cuando ha acabado derecho porque no tiene el apoyo familiar. Entonces, mejorar el ascensor social vía mejorar la igualdad de oportunidades es fundamental. Son algunas de las cosas que nosotros necesitamos hacer. Les he escuchado estos días decir que van a, que proponen limitar por ley el precio del alquiler y obligar a que esto sea así, incluso en las comunidades autónomas que no estén gobernadas por partidos que estén de acuerdo con esto. Quiero decir que en una comunidad gobernada por el PP esto tenga que ser así. ¿Eso cómo lo van a hacer? Porque la ley no dice eso.
Bueno, nosotros creemos que podemos reforzar la ley en algunos aspectos que se quedaron un poco flojos. Es verdad, por ejemplo, que en la regulación de precios nosotros podríamos tener algunas disposiciones un poco más, es verdad que es una competencia autonómica, pero podríamos tener algunas disposiciones un poco más estrictas en cómo las comunidades aplican eso. Y después hay cosas en la ley que se quedaron fuera que a nosotros nos preocupan. Y bueno, yo siendo barcelonés es un tema que conozco bien, que es el tema de los alquileres turísticos, que se quedó fuera de la ley de vivienda y que es un tema en el cual es como una pequeña vía de escape para salirte de cuando se declare una zona tensionada, que yo espero que la Generalitat lo haga y lo aplique. Cuando se declara una zona tensionada y por lo tanto se limite el aumento del precio de alquiler, el alquiler turístico es una vía de escape para sortear esta medida, con lo cual eso tiene que estar, y eso es verdad, es uno de los temas en los cuales antes hablábamos de la utilidad del voto, es uno de los temas en los cuales sabéis que hemos chocado con el Partido Socialista, y el último choque lo tuvimos en que la eliminación de esa prórroga de 6 meses en el tope del alquiler creemos que fue un profundo error, porque el problema es que ahora, como la ley aún no está aplicada en las comunidades autónomas, muchas no quieren aplicarla, pero las que quieren aplicarlo no tienen el dispositivo jurídico administrativo listo. Esos 6 meses debía permitir ponerlo en marcha. Lo que vamos a tener ahora es una ronda de subidas de alquiler que creemos que es un error, y esto francamente no sabemos por qué el PSOE lo ha hecho. Cuéntenos la intrahistoria de qué pasó con la creación del Consejo Audiovisual que planteaban en una primera versión del programa, que después dijeron no, eso era un borrador y tal. Era un Consejo Audiovisual con capacidad de sancionar, incluso de expulsar a los periodistas que manipularan según ese ente estatal. ¿Qué pasó ahí? No, lo que pasó, te digo con toda franqueza, es que cuando uno elabora un programa, pues hay muchas propuestas que están encima de la mesa, algunas se ponen, otras no. También es verdad que hemos trabajado con unos plazos muy, muy cortos. Teníamos, como os he dicho, veníamos de los 35 grupos de trabajo en el cual han salido todo tipo de propuestas que hemos tenido que ir también ordenando, y a veces pues uno comete errores, y esto fue una propuesta que se coló que no debería haberse colado. Política exterior. ¿Usted también piensa, como Yolanda Díaz, que Marruecos es una dictadura? A ver, en Marruecos no hay separación de poderes y por lo tanto es evidente que no es una democracia. Ahora bien, dicho lo cual, nosotros en relación a Marruecos, yo siempre digo lo mismo. Creo que nosotros necesitamos buena vecindad con Marruecos, pero en la medida en que la democracia y los derechos humanos progresen en Marruecos, la vecindad será mejor. España no puede dejar de decir determinadas cosas de lo que ocurre en el Rif, de lo que ocurre en el Sáhara. Creo que nosotros debemos mantenernos en una posición muy clara de defensa del derecho internacional, y eso significa aplicar las resoluciones de Naciones Unidas en el Sáhara, el papel de la MINURSO, apoyar a Estefan de Mistura, que es el enviado especial, y defender los derechos humanos en el país. Yo creo que eso España debe mantenerse ahí, y es verdad que en eso hemos tenido también un diferendo con el Partido Socialista, porque haber cambiado la posición tradicional española en este sentido creemos que fue un error. ¿Pero es una dictadura? No es una democracia. Hoy han hecho un acto sobre feminismos con Elisabeth Dual, con Clara Serra, entre otras. No ha estado Irene Montero, que es la ministra de Igualdad. ¿Y eso? Bueno, hay muchas personas que trabajan feminismo y que trabajan este tema y que son referentes para nosotros. Es verdad que participan 2 personas que tienen un papel importante en la campaña. Una de ellas es Elisabeth Dual, que es nuestra portavoz. Pero dicho lo cual, para no rehuir la pregunta que me estás haciendo, yo creo que en este mandato, Aimar, se han hecho cosas muy importantes en igualdad, y esto lo digo en todas las entrevistas. Es decir, yo he vivido en Bruselas a lo largo de estos últimos años retrocesos muy importantes en materia de derechos sexuales y reproductivos de la mujer. En Polonia, en Hungría, se han hecho leyes durísimas, y de hecho hemos salido a la calle. Yo he estado personalmente en manifestaciones solidarizándome con las mujeres, y en ese contexto de ataque contra los derechos de las mujeres en Europa, en España hemos avanzado en protección de derechos sexuales y reproductivos, igual que hemos abierto también nuevos derechos con la ley trans, que es una ley pionera, lo cual nos ha situado hoy, según la estadística del ILGA, como el tercer país que mejor protege los derechos LGTBI en Europa, y creo que eso es algo que tenemos que ser orgullosos como país. Por tanto, yo estas cosas quiero ponerlas en valor, y por lo tanto eso evidentemente no significa que no salgamos adelante con nuevas propuestas, nuevas ideas. Pero a pesar de todo esto que me han contado mis compañeros que han estado hoy allí, me dicen que Yolanda Díaz no ha hecho ninguna mención expresa ni al Ministerio ni a la ley del solo sí es sí. Bueno, nosotros hoy hemos salido hay una ruptura. Ahí. Bueno, yo no hablaría de ruptura, yo lo que hablaría es que nosotros salimos ahora mismo pues con una propuesta feminista construida también a partir de los debates que hemos tenido en los 35 grupos de trabajo. Salimos con un discurso, yo creo que fuerte, también con voluntad de que el feminismo juegue ese papel estructurador de los progresistas en España. Yo creo que el feminismo ha sido una corriente importantísima, yo creo, de transformación social en España, y seguirá jugando un papel muy importante, y también poniendo en valor las cosas que se han hecho bien en igualdad, como te decía ahora.
¿Se plantean pedirle a Irene Montero que tenga un papel más activo en la recta final de campaña para llegar a ese 38% del votante que votó a Unidas Podemos y que ahora no dice en la encuesta que votaría a Sumar? La campaña, Aimar, como sabes, la hacen sobre todo los candidatos y candidatas, dicho lo cual nosotros ponemos en valor el trabajo de todo el mundo. Díganselo a Zapatero, de todo solo el lo mundo. hacen los candidatos. Bueno, sí, de acuerdo, pero globalmente normalmente lo hacen los candidatos y las candidatas, y también es verdad que nosotros vamos a poner en valor el trabajo que se ha hecho desde Igualdad, igual que el trabajo que se ha hecho desde Consumo, o el trabajo que ha hecho mi compañero Jaume Asens, que tampoco es candidato, ¿no? Hablando de igualdad, ¿qué opinan sobre los vientres de alquiler en Sumar? ¿Tienen una posición? No nos gusta, es decir, nosotros es una práctica que no nos gusta, no es legal en España, como ustedes saben, y por lo tanto es una práctica que nosotros no compartimos. Y sobre la prostitución, porque leo en el programa dice: se buscará consolidar el plan de inserción sociolaboral dirigido a mujeres víctimas de trata y de explotación sexual y a mujeres en situación de prostitución. ¿Esto quiere decir que descartan trabajar hacia la abolición de la prostitución? No, mire, nosotros en esto somos un espacio que es plural, hay un debate abierto sobre esto. Yo tengo mi posición, que es la de los comunes, que es conocida, pero yo creo que en esto... Ustedes son regulacionistas. Yo creo que nosotros en esto tenemos que trabajar en una idea muy fuerte, que es tratar siempre, y en eso yo creo que estamos todos unidos, trabajar siempre para defender a las personas que están en situación de explotación, la situación de más debilidad, y también, sobre todo, y aquí es muy importante una cosa, que te la decía creo Íñigo Rejón el otro día cuando estuvo aquí, escuchar siempre a las personas sobre las cuales queremos legislar. Y eso es algo que siempre tenemos que hacer. ¿Pero cree que la gente que está en posiciones abolicionistas no escucha a esas personas? No, yo no digo eso. Yo lo que digo es que nosotros lo que tenemos que trabajar es en lo que nos une. El feminismo es diverso, estas cuestiones son diversas y podemos tener opiniones diversas, pero tenemos que trabajar en lo que nos une. Y eso significa siempre escuchar mucho a las personas sobre las que legislamos y proteger siempre a las personas más vulnerables. Hablaba de Cataluña, en las últimas horas hemos escuchado a Pablo Iglesias bastante cabreado sobre la posición que está adoptando Sumar respecto a una consulta sí, consulta no en Cataluña. Dicen que están ustedes asustadizos en una esquina del tablero. ¿Cuál es exactamente su propuesta para Cataluña? ¿Qué se votaría por parte de quién, cuándo? Yo creo que aquí lo más preocupante de todo este debate es que yo creo que pasamos una fase muy dura en Cataluña que gracias al gobierno progresista logramos encauzar hacia el diálogo, que es donde nunca debíamos haber salido. Yo creo que hay una gran mayoría de catalanes, entre los cuales yo me incluyo, que estamos muy contentos que el Gobierno Central de la Generalitat vuelvan a hablar, haya interlocución institucional y que las cosas se arreglen negociando. ¿Por qué digo esto? Porque a nadie se le escapa que si hubiera un gobierno PP-Vox en España, ese diálogo podría descarrilar muy fácilmente. Bueno, de hecho me ha sorprendido un poco escuchar hoy a Gabriel Rufián decir que él cree que con la mesa algo así como que con el PP la mesa de diálogo seguiría, etcétera. Bueno, yo creo que deberíamos todos preocuparnos de que el gobierno siga, porque es la garantía de que la mesa de diálogo va a continuar, ¿no? Y desde ese punto de vista, lo que tenemos que hacer en esta campaña es defender el método, y el método es la negociación, el diálogo y el acuerdo. Entonces, ¿para llegar a dónde? Entonces, nosotros creo que hemos sido claros en un tema que además ya llevaban los comunes en las últimas elecciones en el Parlamento, no nos hemos inventado nada, ¿eh? En las últimas elecciones en el Parlamento, Jessica Albiach ya planteó que la salida era que de la mesa de diálogo saliera un nuevo acuerdo que fuera sometido a votación. Es verdad que estos días algunos compañeros tuyos me preguntan, bueno, ¿y ese acuerdo qué debe incluir? Yo lo que estoy diciendo es que hay que dejar a la mesa de diálogo trabajar y no vamos a anticipar cuáles son los elementos que tengan que estar en esa votación, pero lo que es importante es que nos comprometamos en que eso va a seguir adelante, porque es verdad que Cataluña, eso lo sabéis bien, es la única comunidad autónoma en estos momentos que tiene un estatuto en vigor, cuyos ciudadanos votaron y que fue recortado a posteriori. Entonces hay una carencia de legitimidad democrática en el pacto territorial con Cataluña en estos momentos que debe ser corregida. Yo creo que esto es sentido común. Señor Urtasun, ¿para qué está usted en política? Si pudiera cambiar una cosa, le dijeran, Ernest, ¿qué cambiaría usted? Aceleraría la transición ecológica, que es el mayor reto. El cambio climático es el mayor reto al cual se ha enfrentado jamás la humanidad. Estamos ante una emergencia nacional de dimensiones muy, muy importantes y sobre todo estamos hablando de qué planeta le vamos a dejar a las futuras generaciones. Como si tuviera que cambiar una cosa, aceleraría muchísimo las políticas de transición ecológica. A costa de que haya gente que se quede en el camino. Nunca, siempre a favor de la transición justa. De hecho, una de las últimas cosas que hice como parlamentario antes de empezar la campaña fue presentar un documento que se llama Una transición justa, que hicimos los verdes europeos, explicando de qué manera teníamos que garantizar que la transición ecológica fuera justa para todo el mundo. Ernest Urtasun, portavoz de Sumar, gracias por venir a Hora 25. Gracias a vosotros, un placer.
Yago de Vega, muy buenas noches. Hola Aimar, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Con qué vamos en el larguero? Pues mira, vamos con una gran noticia que nos ha dejado hoy el Tour de Francia, porque se disputaba la 10ª etapa y ha ganado un español, Pello Bilbao, que además rompe con una racha de 100 etapas de forma consecutiva, lo que supone algo más de 5 años sin victoria española en la Ronda Gala. La verdad es que el final de etapa ha sido muy emocionante, ha sido precioso. Ha llegado Pello Bilbao con otros 4 ciclistas, era el más rápido de ellos, ha sido el más listo y al final se ha llevado esa etapa, que además tenía clara dedicatoria, porque hace más o menos un mes un compañero suyo de equipo fallecía precisamente en la carretera en la Vuelta a Suiza, Gino Mader, y hoy evidentemente Pello Bilbao ha querido acordarse de su compañero. A ver si a partir de ahora, digamos, se rompe, hay un punto de inflexión y empiezan a llegar más victorias de etapa, ya que a la general no vamos a aspirar, pero por lo menos que nos vayamos llevando alegrías en forma de etapas. Han tenido que pasar 5 años desde la última, ha pasado mucho tiempo. Te escuchamos luego. Hasta luego. Adiós. Chao. Y la ropa para mañana, Luismi Pérez, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Pues seguiremos con esta manga casi larga por la mañana en Galicia y el Cantábrico. Allí además va a haber algunos momentos de usar el paraguas, especialmente esta mañana al mediodía, y en cambio en el resto del país seguirá el calor. Mañana el más destacable se va a dar en el sudeste peninsular, en Almería, en Alicante, en Albacete, en Murcia, 43-44 grados a la sombra. También subirá la temperatura en Canarias con bastante calima. Por tanto, mañana, Aimar, será uno de esos días que si hay una reunión de vecinos en el portal, que está alicatado, se estará muy bien, mejor que en la calle. Hasta mañana, Luismi. Hasta mañana. Hora 25. Aimar Bretos. Carlos Cué también, Esther Palomera, Fernando Garea. Os pido vuestro titular de la entrevista a Ernest Urtasun, portavoz de Sumar. Cué, empiezo por ti. No, más que el titular en sí de las novedades, lo que creo que es interesante es que efectivamente con el debate de ayer, y yo creo que él ha aprovechado ese espacio, se le abre un espacio. Ellos están tratando de buscar un protagonismo y ha dicho una cosa que yo creo que es bastante certera y que muchísimas de las 6 millones de personas que vieron el debate tendrían esa sensación, que fue un debate desastroso. Quiero decir que fue un debate que no aportó grandes cosas para nadie, digo, al margen de quién lo haya ganado, quién lo haya estado mejor en algunas partes, en otras partes. Yo creo que en ese espacio ahora hay una segunda oportunidad para Sumar, que el gran problema de Sumar es el bipartidismo de esta campaña. Hay una oportunidad porque si Abascal no se echa para atrás, va a haber un debate el día 19 en Televisión Española y ahí va a estar Yolanda Díaz, que efectivamente me parece muy interesante lo que ha dicho del tema de que Yolanda Díaz ha construido su liderazgo desde el gobierno, y eso es rarísimo en la izquierda europea, porque la izquierda europea en general casi en ningún sitio está en el gobierno. Y eso es interesante y precisamente es uno de las cosas que le pasan también a Sumar, que el gran protagonismo que tenía Yolanda Díaz en el gobierno, al caer, y en el Congreso, al caer el Congreso y el gobierno, pues tiene menos. Hoy llevaba semanas sin ir, hoy ha estado en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Lo que pasa es que la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que estábamos Fernando y yo ahí, claro, es que se ha convertido en un despropósito absoluto, porque la Junta Electoral Central tiene tan vigiladas a la portavoz y a los demás ministros que realmente ya hemos llegado al ridículo de que no te pueden ni siquiera contestar de si este debate ha sido bueno para los españoles o no. Ya no contestan absolutamente nada. Pero bueno, yo creo que Sumar creo que el debate a lo mejor le da un cierto espacio o un cierto protagonismo. Creo que hoy lo ha tenido a Sumar y creo que se lo puede dar en ese segundo debate en el que es su oportunidad, claro. Yo creo que es muy interesante la forma en la que se están abriendo paso con propuestas innovadoras y que además, digamos que cambia un poco el paso de la izquierda. Yo confieso que de algunas tengo muchas dudas, por ejemplo la herencia universal, pero me parece interesante en la medida en la que generan debates y generan que entre medias de esta polarización en la que se habla de otras cosas distintas, alguien ponga propuestas sobre la mesa. Por ejemplo, lo de los vuelos nacionales sustituidos por los trenes me parece también muy interesante, y lo de que tengan una agenda verde tan intensa como la que tienen, yo creo que está muy bien. Luego hay otra cosa que sí que me genera dudas de Sumar, sobre todo oyendo ahora el portavoz, que es por qué algunos de los fichajes muy interesantes que ha hecho Yolanda Díaz no los ha incorporado a las listas. El propio Urtasun no entiendo por qué no va en las listas al Congreso de los Diputados. Pasa lo mismo con Agustín Duy, con Carlos Martín, con Nacho Álvarez. Es decir, personas que creo que aportan mucho talento y que no van a estar en el Congreso. Sí, están en la oposición, creo que pueden aportar mucho en los debates, y si están en el gobierno, creo que también necesitarán un grupo parlamentario fuerte, y echo de menos. Me llama mucho la atención
los equilibrios que siguen haciendo respecto a la situación de Irene Montero, porque claro, es que Irene Montero se sienta cada martes en el Consejo de Ministros. Este es un pequeño detalle que a veces olvidamos, pero que es ciertamente curioso, y el equilibrio que sigue haciendo Sumar sobre este tema demuestra que es algo que no tiene definitivamente resuelto. Y por último termino, la pregunta sobre la mesa de diálogo respecto a Cataluña. Es interesante, y hay que recordar que es justo lo mismo que sostiene también el PSC de Illa, es decir, una mesa de diálogo de la que salga un acuerdo entre el Gobierno y Cataluña, entre el Estado y Cataluña, mejor dicho, que se someta a votación. Y bueno, al menos es una salida controvertida, pero es una salida. Palomera. Bueno, pues tenemos problemas con la línea de Palomera definitivamente. Vamos a escuchar hoy cómo la controversia con el lema de que te vote chapote ha llegado a un nuevo nivel. El uso de un eslogan que frivoliza de semejante manera con el nombre de un terrorista ha generado que a estas alturas de la historia las propias víctimas de ETA se hayan enfrentado entre sí. Hoy públicamente han publicado 2 comunicados distintos, contradictorios, unas pidiendo que el PP deje de usar el que te vote chapote, y otras, algunas de ellas vinculadas al Partido Popular, defendiendo que sí es legítimo que se use ese eslogan contra el gobierno, el que te vote chapote. Joan Jimeno. Cruce de comunicados, sí, puntos de vista distintos de las víctimas del terrorismo de ETA. Por un lado, Covite y la Fundación Fernando Buesa, que han firmado juntas una nota muy crítica con este lema, muy doloroso para ellas, dicen, porque es indigno y cruel que decenas de víctimas tengan que escuchar constantemente el nombre de la persona que asesinó a su familiar. Aquí en la SER, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha sido especialmente dura con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Qué oportunidad tan grande ha perdido, ¿no? Eso, ¿no? De distanciarse de eso, de pedir disculpas, de parar esa espiral tan dolorosa y repugnante, esa indecencia, ¿no? Consuelo Ordóñez, que además se ha solidarizado con el equipo de Televisión Española que cubre estos días en Pamplona la fiesta de San Fermín. Un equipo de periodistas que ha denunciado el acoso de varias personas al grito de que te vote chapote en pleno directo. Otro sector del colectivo de víctimas, con representación de algunas personas vinculadas al Partido Popular, ha publicado un comunicado, pero a favor del que te vote chapote. Es perfectamente descriptivo, dicen, una expresión que parte del pueblo. Entre los firmantes de esta carta, Daniel Portero o la hermana de Miguel Ángel Blanco, Marimar Blanco, los 2 diputados del PP en la Asamblea de Madrid. Precisamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha publicado un tuit en medio de toda esta espiral. Miguel Ángel Blanco escribe: pagó con su vida el precio de la libertad y la dignidad para que los totalitarios no nos impusieran por las armas y el terror lo que ahora se les está dando desde el Boletín Oficial del Estado. ¿Qué te sugiere todo esto, Garia? Bueno, a mí me parece un asco, a mí este lema me parece un horror, y me parece un horror que además lo utilizara en un momento dado, si nos acordamos, en la Asamblea de Madrid la propia presidenta de la comunidad. Yo creo que utilizar el nombre de un etarra en un lema electoral me parece un escándalo, me parece un horror lo que genera de división en las víctimas. Hoy mismo Ayuso ha vuelto a hacer un tuit también en el que utiliza el terrorismo de una forma que a mí me parece que descalifica a quien lo hace, y me parece que este lema, yo creo que de hecho una de las cosas en el debe enorme de Feijóo ayer es que no condenara y no se separara más de esta frase, que como lema puede ser eficaz, puede ser fácil de utilizar, pero me parece un asco, digo, sin ningún paliativo, y además creo que no hace falta ni explicar mucho las razones de por qué. Es absolutamente repugnante, lleva ya meses creciendo en las redes sociales, en los grupos más ultra, y lo más alucinante de todo esto no es que crezca, porque sabemos que nos pasa en todos los países del mundo, que crecen todo tipo de excrecencias en las redes y en todo tipo de ambientes. Lo que no suele pasar en otros países del mundo es que a ese lema se sume el partido principal de la derecha o uno de los partidos principales del país. Se ha sumado a ese lema, se ha sumado hoy Isabel Díaz Ayuso, se ha sumado Esperanza Aguirre, y ayer Feijóo
claramente no quiso alejarse de ese lema porque no quiere perder ni un solo voto de la gente que lo grita. Evidentemente ese es el punto por el que Feijóo no se quiere alejar de ese lema, que es terrorífico. O sea, García Gaztelu, que es uno de los etarras más terroríficos, que por supuesto asesinó a mí Miguel Ángel Ordóñez, pero asesinó a otros montones de personas. Es una persona que quiero recordar que en los momentos más terribles el PP y el PSOE iban juntos, y esto lo sabe bien Borja Semper, a los funerales de las personas a las que estos terroristas mataban. El PP y el PSOE han estado siempre juntos en defender, en atacar, intentar defender a la democracia frente a esta barbaridad. Y cuando el PSOE hizo la política antiterrorista que hizo, que acabó terminando con la banda terrorista ETA, ahí se separaron las cosas y el PP empezó a hacer política antiterrorista, pero nunca, incluso Rajoy, el peor Rajoy del momento aquel de usted está traicionando a los muertos, ni siquiera eso, que fue lo más brutal que ha pasado, de las cosas más brutales, porque luego Feijóo también en el Senado dijo aquello brutal de usted es más sensible con los asesinos que con las víctimas, ni siquiera en esos momentos se llegó al nivel de que te vote Chapote. Chapote fue condenado a 33 años de cárcel por asesinar a un funcionario de prisiones en el año 2021, hace nada, con Sánchez en el gobierno, con la fiscalía que había en ese momento, que obviamente la fiscal general era la exministra de Justicia del gobierno socialista, en fin, que de verdad es terrorífico. La democracia española, este tema es una cosa muy dolorosa, porque la democracia española es un ejemplo mundial. Fuera de estos círculos terroríficos del que te vote Chapote, cuando la gente se pone, los corresponsales o los historiadores o los analistas de lo que pasa en España, se pone a analizar lo que ha pasado en España con la banda terrorista, España es un ejemplo mundial de cómo derrotar a una banda terrorista. Detrás de esto hay cosas perversas que creo que hay que explicarlas más, y creo que hay que ser mucho más machacón en esto. Por ejemplo, la política de dispersión. La política de dispersión era una política antiterrorista para combatir a ETA. Cuando acaba ETA ya no tiene sentido, porque es un sufrimiento añadido también a las familias y no solo a los presos, que digamos que nos importan menos, pero no son beneficios penitenciarios el trasladarles a cárceles del País Vasco, no son beneficios penitenciarios, siguen cumpliendo, no se les escarcela, siguen allí, y yo creo que hay que defender más esto, hay que ser más machacón en esto y no abordarlo con complejos, y creo que a veces se aborda con demasiados complejos, y desde luego el hecho de que se acerque a cárceles, no a su casa, a cárceles del País Vasco, a etarras y asesinos, cumpliendo la Constitución, que también habla de la reinserción de los presos y de las penas enfocadas a la reinserción, no se les está escarcelando, no es para utilizar todo esto de filoetarras, que te vote Chapote, todos estos disparates que desde mi punto de vista se utilizan, y el problema es que creo que saben que son disparates. Pero es muy llamativa la efectividad de quienes consiguen que, de nuevo, en una campaña electoral estemos todos jugando dentro del marco que han decidido fijar. Es el de Bildu, Izquierda Abertzale, ETA, en este caso ETA, Chapote, incluso aunque sea azuzando palomera, ahora la divergencia entre víctimas. Bueno, yo creo que el Partido Popular tiene una dilatada experiencia en enfrentar territorios y en enfrentar también a las víctimas del terrorismo. Esto ya lo vivimos estableciendo una línea divisoria entre víctimas buenas y víctimas malas como consecuencia de los atentados del 11M. No sé si recordarán mis compañeros, que creo que sí, que estaban presentes igual que yo en aquella comparecencia de la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo Yihadista, que dio toda una lección de dignidad en el Congreso, en la Comisión de Investigación sobre el 11M. Pilar Manjón. Ahí empezó todo. Aparte de una ignominia, la utilización de esta expresión a mí me parece una vergüenza, que ayer con su silencio Alberto Núñez Feijóo validó no solamente para no meter el dedo en el ojo a su potencial socio de gobierno, sino para no molestar a todos los votantes suyos que están alineados con este eslogan y con esta tesis de confrontación y de división permanente en la sociedad española. Y decía Fernando que era necesario refrescar la memoria. Yo creo que en estas últimas semanas nadie, como el expresidente Zapatero, está refrescando la memoria,
y haciendo un ejercicio de dignidad de lo que supuso en este país la lucha contra el terrorismo y el sufrimiento por el que pasaron no solamente los muertos que puso encima de la mesa el Partido Popular, que parece que solo tuvo muertos el Partido Popular, sino también los que aportaron otros muchos partidos políticos y fundamentalmente el Partido Socialista. Al Partido Popular le molesta profundamente que se recuerde que fue durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cuando se acabó con la banda terrorista. Es verdad que fue por el esfuerzo y después del esfuerzo de toda la sociedad española, que contribuyeron decididamente desde el ámbito judicial y desde el ámbito policial, pero desde luego políticamente es un mérito de aquel gobierno que tuvo que soportar efectivamente aquellas frases tan gruesas en el Congreso, el presidente Zapatero, de que estaba traicionando a las víctimas por hacer exactamente lo mismo que hizo el gobierno de Aznar, es decir, abrir en una mesa de diálogo y una negociación con la banda terrorista a la que no se concedió ni el más mínimo requerimiento, y fue un final de ETA absolutamente limpio. A ver, nos quedan unos minutos de programa y quiero contaros un dato. En estos días de tantísimo coche, un dato que nos ha dejado hoy, en fin, nos ha llamado muchísimo la atención en la redacción. Más del 20% de los conductores españoles, más del 20% reconoce que bebe alcohol durante sus viajes en coche. En las paradas de sus viajes, coge, se baja y pide alcohol. La gran mayoría bebe cerveza, bebe vino. Hay también gente que va a cubatas en las paradas de los viajes y después coge el volante. Adrián del Pozo. Aprovechan las pausas para comer, para descansar y beben combinados de todo tipo, incluso cócteles más preparados como mojitos o piñas coladas. Esto a pocos minutos de coger el coche y recorrer cientos de kilómetros con el alcohol en el cuerpo. Y esa es una de las causas fundamentales del aumento de las muertes en carretera en vacaciones. Cada día del verano han perdido la vida más de 5 personas y esto representa una tasa de mortalidad un 20% superior a la de días que no corresponden a estos periodos vacacionales. Es Margarre, directora general de la Fundación Línea Directa. No solo es el alcohol, y es que el calor de estas fechas tampoco ayuda. Conducir a 30 grados es como tener una tasa de alcohol de 0,29. Influye en la pérdida de reflejos, el tiempo de reacción, y lo que vemos es que el riesgo de accidentes se incrementa entre el 15 y el 25%. En la última década, solo en verano, han muerto en carreteras españolas 3.300 personas. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Ganar perdiendo. Paradójicamente, de una experiencia positiva como el debate de ayer con Pedro Sánchez, le surge a Núñez Feijóo una urgencia cada vez más acuciante: el desvelamiento del responsable económico en su gabinete en la sombra. Pues la parte económica del debate, aunque la ganase, fue la más embarullada por su parte, con utilización de datos heterogéneos o mal informados que manifiestan una debilidad técnica continuada. Sea el futuro presidente de gobierno o el líder de la oposición, el representante del Partido Popular no puede permitirse la imagen de uno de esos puertos que resultan poco profundos y en los que no pueden atracar los barcos. Por otra parte, el procedimiento del laissez-faire, utilizado para moderar por Ana Pastor y Vicente Vallés, seguramente mediante un pacto previo de las partes, sesga por naturaleza el debate hacia la parte más débil en su argumentación e inclina el resultado hacia sus posiciones. Con lo que han aprendido ambos contendientes, si se repitiese la disputa con la misma metodología, el resultado posiblemente sería el mismo. Ello da muestra de la debilidad de los socialistas, que tuvieron que aceptar un debate en esas condiciones, además, orillando a la televisión pública y sin segunda vuelta posible. Punto y 25. Nos vamos, Carlos Cue, Esther Palomera, Fernando Garea, un abrazo. Un abrazo. Adiós. Hasta pronto. Hasta la semana que viene y a ustedes hasta mañana. Adiós. Hora 25. Con él. Suscríbete a Hora 25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.